Santiago 1:27. Búsquelo, ayúdeme al vecino para que pueda encontrar también el texto. Y cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. Santiago, estamos en el Nuevo Testamento, después de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos todos la palabra del Señor en voz alta. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha, ¿de dónde? Del mundo. Oremos al Señor. Padre, gracias por su infinita misericordia, por su presencia en nuestras vidas, Señor, y en este lugar. Le suplicamos, Señor, que nos hable al corazón, que nos haga crecer en el conocimiento de su palabra, que nos dé el entendimiento, Señor, para diferenciar entre lo que significa ser parte de una religión y lo que significa ser la iglesia del Cordero. Señor, que a usted sea toda exaltación y gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Puede tomar su asiento. Dicen que un día andaba un repartidor de pizza, de esos que andan llevando a domicilio. La cosa es que habían pedido en una iglesia hinduista, en un lugar de adoración hindú, y cuando él entró estaban en medio de su liturgia, en medio de su adoración. Y entonces para poder pasar a las oficinas administrativas, ¿verdad?, tenía que atravesarse el templo. Entonces le dijeron: quítese los zapatos, aquí no puede entrar con calzado. Entonces dijo: aquí este volado es chuña, sin zapatos. Se mete. Después lo llaman de una sinagoga judía, y aquel ya iba listo, ¿verdad?, porque se había puesto calcetines sin hoyo. Le creyó que le iban a hacer quitarse los zapatos también. Entonces cuando entró le dijeron: no, aquí no puede entrar sin un kipá, que es, ¿ha visto usted los judíos que se ponen su gorrito aquí? Eso significa, eso se llama kipá, y significa que sus pensamientos topan donde comienza la soberanía de Dios. Es decir, todo aquí arriba. Ya, nosotros llegamos hasta aquí. De aquí para allá, ¿quién manda? Manda Dios. Entonces le pusieron un su volado, un su gorro, porque no podía entrar sin kipá. Entonces el otro ya lo llaman después de una iglesia evangélica. Y dice aquel: hay que llevar ese chunche, ¿verdad? Entonces, aunque sea una cachucha, voy a llevar. Y entró al templo con gorra. Y lo primero que le dijeron: quítese la cachucha. A la puchica, mano, y este volado ¿cómo es? Que en unos lugares hay que quitarse los zapatos, en otro volado hay que ponerse un trapo, en otros hay que quitárselo de la cabeza. Claro, esas son las religiones. Las religiones son así. Las religiones, mis amados hermanos, han existido durante toda la humanidad, ¿verdad? Y comienzan cuando alguien no se quiere sujetar, óigame, no se quiere someter a la dirección de las autoridades existentes. Ahí empiezan las religiones. Un ejemplo que le puedo mencionar: Joseph Smith es el precursor de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en buen salvadoreño, los mormones. Este señor, ¿verdad?, nace en el año 1805, y ahí por el 1820, cuando tenía un promedio de 15 años, 14, 15 años, dice la historia de la vida de este hombre, que él le oró a Dios, pidiéndole que le guiara y le iluminara cuál era la religión verdadera, dónde debía él congregarse. Y entonces dice este hombre que se le presentó Dios el Padre y Jesucristo, el Señor. Y le dijeron: mira, no te congregues en ninguna, porque ninguna sirve, todas están chuecas. Entonces hagamos algo, mejor comenzar tu propia religión. Y entonces comienza toda la historia de Joseph Smith en el año 1820 con la iglesia de los mormones. Y ellos se basan en la Biblia y principalmente en el manuscrito que se conoce como el Libro del Mormón. Entonces este Libro del Mormón, de acuerdo a las creencias de ellos creen que un profeta llamado Mormón del año 355 más o menos antes de Cristo,
es el fundador de sus doctrinas. Y su hijo Moroni se le presentó a Joseph Smith en forma de ángel. Ahí hay otra pelazón. ¿Por qué? Ninguna persona que se muere, ningún ser humano se transforma en ángel. Ay, que tu abuelito que se murió te oye desde los cielos y él es el ángel que te anda cuidando. Es mentira. Eso no existe, no es así. Dios creó a los ángeles como ángeles y Dios creó a los seres humanos como seres humanos. El hombre, dice la Biblia, nace, muere y después el juicio. Pero ahí entra un paréntesis para los creyentes que dice que los que estamos en Cristo ya no hay más condenación. Entonces, volviendo al tema de Joseph Smith, vemos que así surgen todas las religiones. Así surgen, ¿verdad? Ninguno sirve, solo yo sirvo. Ah, va. Y entonces voy a empezar yo a sacar mis propios postulados y a ver cuántos berecos me siguen, ¿verdad? Y consiguen un montón que le sigan. Porque acuérdense que todo esto funciona por medio del engaño. Y el padre de toda mentira es Satanás. Y cada vez que se forma una nueva religión, el diablo, respalda esa formación de nuevas religiones. Entonces, usted habrá escuchado que se habla de la iglesia o de la religión original. Es que la iglesia original es tal. Es que la religión original es tal. Vaya conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 2, versículo 39. Hechos 2:39. Quiero esta tarde, con la ayuda del Señor y de su palabra, poder dejar claro muchas inquietudes para las personas que piensan que es lo mismo estar en la iglesia evangélica que en cualquier otra iglesia o religión. 2:39. ¿Lo tiene, hermano? Mira lo que dice la Escritura. ¿Está conmigo? Hechos 2:39. Vamos a leer hasta el 47. Porque para vosotros es la promesa, dice, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué cosa, hermano? Bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice, añadía a la iglesia, ¿los qué dice? Los que habían de ser. Ahora le pregunto, ¿en qué libro estamos? En Hechos. No estamos en la carta a los romanos, ¿verdad? ¿Dónde se desarrollan los acontecimientos que acabamos de leer nosotros y que se relatan aquí en el libro de los Hechos? En Israel, en la zona del pueblo judío. ¿En qué año? 60 después de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, desde que nuestro Señor es crucificado al año 33. Todo este movimiento que usted encuentra en el libro de los Hechos llega más o menos hasta ahí por el año 60, 70 después de Cristo. ¿Cuándo nace la religión católica? En el año 325. Entonces, ¿le queda duda a usted cuál es la religión original? No estaban en Roma. Aquí no habían sacerdotes. Aquí no habían papas. Y no estoy esta tarde con el afán de atacar ninguna religión. Estoy aclarándole porque me preocupa grandemente en qué creemos usted. Me dice un día, de esto es una hermanita, pastor, me dice, en estos días varios hermanitos andan botando el testimonio. Sí, dije yo, ya patearon el cable. No, sacaron a sus niños vestidos de indios hoy en las procesiones, allá andaban, hermano, hijos de servidores. Hijos de servidores. Y claro, el otro no puede faltar, ¿verdad? De los que se van a meter. ¿Cómo es posible
que personas que son servidores o líderes en la iglesia del Señor sean tan dundos de irse a meter a un baile aquí al pueblo. Ni las babosadas malas pueden hacer bien. Porque yo vengo del mundo y a mí la lógica, si yo quiero hacer lo malo, yo me fuera por otro lado, fíjense. Entonces, estos sí son berecos, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto, ¿y que acaso no hay temor a Dios? Ahora, me viene a la mente cuando analizamos esas situaciones, un día dijo un servidor, si estar aquí que en la iglesia católica es lo mismo, dijo. Ah, está bien, dije, este es alentado. ¿Verdad? Aquí hubo un servidor hace muchos años que atendía en la librería y que ya se va a graduar de cura porque se fue a un seminario católico. Era algo raro, ¿verdad? Entonces yo creo que cuajó. Pero hemos entendido de qué se trata esto. Verdaderamente hemos entendido lo que Cristo Jesús nos ha dado, hermano. Entonces separemos lo que significa iglesia de lo que significa religión. Porque las religiones han existido siempre. Si usted se acuerda, en la escuela nos hablaban de los egipcios, de los griegos. ¿Cuántos se acuerdan de todas esas cosas? Una de las culturas más antiguas son los egipcios. Y ellos tenían su propia religión politeísta. Tenían dioses para todo. Entonces, las religiones han existido siempre. Y si usted busca en el diccionario, fíjese que yo busqué en el diccionario cristiano la definición de religión y ni siquiera aparece. ¿Por qué? Porque al cristiano verdadero no le interesan las religiones, porque por religión nadie se salva, fíjese. Usted encuentra la definición en el diccionario secular, en el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces dice ahí que es un conjunto de normas o reglas establecidas por hombres para pretender regresar a Dios, porque el vocablo religión viene de la raíz latín religare, religar, volver a atar. El hombre, sabiendo que está destituido de la gloria de Dios, quiere tener su propio método para volver a Dios, pero a su modo. Y ese es el gran problema. Que no se trata de lo que las religiones dicen, se trata de lo que Jesucristo dijo. Solo imagínense, a mí desde el momento que me vienen a decir, a José Smith, Dios le dijo que ninguno servía, solo él servía. Ah, ve qué bonito. Este salió más vivo, ¿eh? Y ahí vienen millones de adeptos alrededor del mundo, hermano. El templo de los mormones, el templo central de los mormones aquí en nuestro país, es todo un monumento arquitectónico. Y usted va a encontrar las iglesias de ellos muy lindas. El único problema es que no hay nadie adentro. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia, óigame bien, la iglesia no es lo mismo que la religión. La religión son las reglas que los hombres se inventan. Y la iglesia no es el edificio tampoco. El edificio se denomina o se le conoce como santuario o templo. Ese es el edificio. Entonces usted dice, voy a ir a la iglesia y pensamos en el edificio. Pero la iglesia, vaya conmigo por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Primera Corintios 12, 12. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 27. Si lo ha encontrado, me dice un amén. Vamos a leer. Dice, porque así como el cuerpo es ¿cuántos? Uno, y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son cuántos? Solo uno. Así también Cristo. Porque todos, dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no sería del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Está conmigo, hermano? Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, ¿cuántos son? Uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies puede decir, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿cómo dice, hermano? Los unos por los otros, amén. Por eso es que esa campaña va todo mecate para abajo, porque nos duele cuando un hermano está pasando por necesidad, gloria a Dios. Mire lo que dice luego, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ya viste el hermano, no, ya él le subió la viruta. A ver qué se cree, se la pica. Yo le he dicho que no entiendo esa expresión. Se la pica. ¿Qué le pica? Yo no sé, pero dice que se la pica, ¿verdad? Quizá como aquel anuncio que salía antes, temblor, estaba aquel rascándose las patas, ¿verdad? No sé. Bueno, veamos el 27, que es el último. Léalo conmigo en voz alta. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno, ¿cómo dice? En particular. Va. La iglesia no es una religión, no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se compone por todos los miembros que han recibido, que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Óigame bien, a Jesucristo como su Señor. ¿Y eso qué significa? Lo que acaba de estar cantando con el ministerio de alabanza. Porque eres mi dueño. ¿Es Jesucristo su dueño? El dueño de su vida, de su pensamiento, de su corazón, de sus finanzas, de sus hijos, de su hogar. ¿Es Jesucristo lo más importante para usted? Porque usted es parte de un cuerpo y ese cuerpo no es suyo, es el cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, quiero plasmar algunas observaciones muy importantes bajo el postulado ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? Si a alguien le pregunta a usted, mire, ¿y usted por qué es bautista? Mire, ¿y usted por qué es evangélico? Pero más que el solo hecho de ser evangélico, ¿por qué es evangélico bautista? Los bautistas tenemos, fundamentos doctrinales. Un día dijo alguien, si hubieran ganadores de alma que tuviesen los pies de un testigo de Jehová, el fuego de un pentecostal y el conocimiento de un bautista, ya hubiéramos ganado el mundo para Cristo Jesús, hermano. Mire qué cuenteada más bonita la que nos echan. Los pies de un testigo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos? Los testigos. No hagas bulla, ya se van a ir. Y no le va a tocar una viejita, ¿verdad? Porque ya se está asomando. Ya lo vi, allá está. Abra la puerta. Un día le dijeron a un pastor, mire que aquí venimos. Le dijo él, yo soy pastor evangélico. Pues con más razón tiene que recibir estudios, le dijo, para que deje de andar engañando tanta gente, le dijo la viejita. Bien brava. Entonces, muy insistentes. Si usted se detiene, ahí les echaron la mañana o la tarde entera. Entonces, por eso decía este hombre, los pies de un testigo. ¿Cuántos de los que salen a ganar almas se toman la molestia de tocar una puerta? Hoy solo trajimos 10 profesiones de fe, pastor, porque no había nadie en la calle. ¿Y las casas, pues? ¿Quiere que le diga algo? Aquí hay que andar correteando a la gente para que vaya a ganar alma. Y no ha faltado el inteligente que ha dicho, ¿y el pastor por qué no va? ¿Qué te importa, papito, si el trato con Dios es personal? Las almas que yo gane son corona que Dios me va a dar a mí.
y las que tú te ganes son coronas que Dios te va a dar a vos. Ahora, aquí no estamos forzando a nadie, solamente que el que quiera servir, mire, ¿cuántos le servimos a Dios para que Dios nos bendiga, hermano? ¿Cuál es la mayor oportunidad de servicio que Dios nos ha dado? No es barrer el templo, que es algo muy, muy loable, gracias a los hermanos que le ponen amor a eso. No hay pastor que venga aquí que no diga, oh, chica, ¿cómo tienen la iglesia? Entonces, claro que es algo honroso, algo muy hermoso, pero son servicios que levantamos nosotros con una mano y que con la otra la botamos. Porque usted puede venir tempranito y pasar trapeando el templo todo el día y al llegar a su casa se enoja con su señora, le mete 3 patadas y 2 pescozones y ya botó todo lo que había hecho. Yendo para la calle se le atraviesa a alguien en el vehículo y usted le mienta a la mamá, a la tía, a la abuela, a la vecina y todo lo demás. Ya botó todo lo que había hecho. Entonces nosotros no nos vamos al aspecto religioso. Es que mi religión me lo prohíbe. Aquí no le prohibimos nada a nadie. Ni le imponemos nada a nadie. Lo que se le da es una enseñanza. Yo me gozo cuando escucho los testimonios de los hermanos. Yo me gozo cuando veo los logros de los hermanos. ¿Por qué? Eso es lo que acabamos de estar leyendo, ¿no? Que cuando un hermano sufre, todos nos dolemos. Que cuando un hermano recibe gloria, todos nos alegramos. Esa es la iglesia del Cordero. Ese debe ser el sentir del corazón. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros creemos como bautistas? Bueno, número 1, la palabra de Dios para nosotros es inspirada por Dios y es infalible. ¿Y esto qué significa, pastor? Significa que si el pastor o el líder espiritual me dice a mí algo que va en contra de lo que la Biblia me enseña, ¿a quién le voy a creer? Si usted no lo sabía, existen escritos que se conocen como bula papal. Las bulas papales o las encíclicas papales son agregados, que así como los mormones quieren plantear que la Biblia está incompleta y que para poderla entender hay que agregarle el libro del Mormón, así todas las religiones, óigame bien, todas las religiones tienen escritos agregados por sus líderes, por sus ministros. Entonces, nosotros como cristianos bautistas somos celosos a lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es conforme a lo que la palabra me enseña, más nada, menos nada. La Biblia es perfecta, la Biblia no hay que agregarle ni quitarle. La Biblia Dios nos la dio tal como está y esa es la fuente de enseñanza de Dios. Vaya conmigo a segunda carta de Pedro 1:21. Segunda carta de Pedro 1:21. Estamos ya casi al final de la Biblia. Segunda carta de Pedro, puede irse al Apocalipsis, luego va a encontrar la carta de Judas, luego las de Juan y vienen las de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Si lo tiene me dice un amén. A ver, ¿cuántos lo tenemos? Leamos la Biblia. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y claro, cualquier religión le va a poder decir a usted que sus líderes escriben esos postulados o esos agregados inspirados por el Espíritu Santo. El problema, hermanito precioso, es que existen algo que se llama el canon bíblico. ¿Y qué es eso del canon bíblico? Que lo que usted tiene aquí, ¿cuántos creen que esta es la palabra de Dios? ¿Sabía usted que esto no es lo único que en la época antigua fue reconocido como manuscritos sagrados? Están los manuscritos del Qumran, está la Fuente Q, está una cantidad de manuscritos. No así el Código de Da Vinci y todas esas cosas que salen en las películas, ese bayuncada. Pero lo que nosotros tenemos ahora no fue escrito en un solo bloque. La Biblia es un compendio, es una recopilación de libros en la que intervienen una gran cantidad y variedad de escritores. Algunos eran pescadores, otros eran profesionales. Lucas era médico, ¿verdad? Mateo era publicano.
era recaudador de impuestos. Y así encontramos personas de un trasfondo cultural, social, económico bien variado. Pero el mensaje bíblico no se contradice a sí mismo. Usted puede leer la Biblia y usted puede tener la plena certeza que Dios no se equivoca. No obstante que puedan haber errores de traducción. Un ejemplo, ¿cuántos saben que Dios detuvo el sol en Gabaón y la luna en Ajalón? ¿Y eso qué es, pastor? En tiempos de Josué, ¿ha oído hablar usted de Josué? Dice la Biblia que se libraba una gran batalla. El sol ya se ponía, es decir, ya caía la noche, y el pueblo de Dios vencía, porque Dios lo respaldaba. Pero todavía no habían logrado dominar al enemigo, y entonces el enemigo comenzó a huir. Y al estar ya oscuro, había un problema, que los que huían no podían ser perseguidos, porque era muy oscuro, muy peligroso, que en la persecución pues les hicieran una emboscada y los mataran a ellos. Entonces, si los dejaban ir, seguramente se iban a reagrupar y iban a volver. Hay quienes dicen, nunca vayas a pelear si no estás plenamente convencido que vas a acabarte a tu oponente, que no lo vas a dejar vivo. Claro, estamos hablando de cosas de guerra, ¿verdad? Entonces, viene Josué y con poder de Dios declara y dice, sol, dice, detente en Gabaón y tu luna detente en Ajalón. Y dice la Biblia que el sol se detuvo. Y entonces no hubo oscuridad, sino que la luz del día duró lo suficiente como para que el pueblo de Dios derrotara a sus enemigos de una forma definitiva. ¿Cuántos se gozan de saber que Dios da la victoria? Perdóneme, hermano, ¿y que acaso el sol gira alrededor de la tierra? ¿Y entonces cómo es que el sol se detuvo? ¿Quién gira alrededor de quién? La tierra es la que gira alrededor del sol. No es el sol el que gira alrededor de la tierra. Es que lo que pasa es que los escritores del libro de Josué no sabían. ¿Y no que es inspirada por Dios, pues? Claro que es inspirada por Dios. Entonces esto es un compendio que cumple con los requisitos del canon bíblico. Hubo un canon bíblico para el Antiguo Testamento y hubo un canon bíblico para el Nuevo Testamento, donde fueron reconocidos los libros que cuentan con inspiración divina. ¿Por qué? Porque sus datos son geográficamente comprobables, porque las enseñanzas que contienen transforman la vida del individuo, porque hay un poder sobrenatural que impregna esta palabra, porque hay una perfecta concatenación de los libros de principio a fin. Pero ¿qué pasa con esos errores? Son errores de traducción. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, en hebreo y arameo. No fue escrita en latín. Un día andábamos ganando almas y me dijo un señor, si me va a hablar de la Biblia, hábleme de la latina. Y va de fregar que la latina y que la latina y que la latina. Mire, perdóneme si la Biblia no fue escrita en latín. ¿Y por qué cree usted que quería que le hablaran en latín? Por, ¿verdad?, que es el idioma de Roma, del Vaticano, de la Biblia católica. Entonces, la Biblia no fue escrita así, la Biblia no tiene errores. Nosotros creemos que la Biblia es perfecta de principio a fin, y como lo dice en el libro del Apocalipsis, no se le puede agregar nada ni quitar nada. ¿Está conmigo, hermano? Número 2, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es nuestra única autoridad de fe y de práctica. Uno decíamos que era inspirada por Dios, que era inerrable, y la otra es que es la única autoridad, nadie le puede agregar, nadie le puede modificar. Es importante que usted le ponga atención a las cosas que crea. Número 3, nosotros creemos que Dios es uno. No obstante que Él subsiste en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ya va a decir alguien que es igual que en el catolicismo. Momento, nuestro Cristo no está crucificado, el de nosotros ha resucitado y está esta noche en el corazón de los que le hemos recibido. Bendito sea Dios. Y fíjese bien, aquí ya vamos entrando en materia. De aquí a las 8 de la noche que salgamos ya vamos terminando. Si Cristo está en la cruz, yo practico religión. Si Cristo dejó la cruz y lo tengo en mi corazón, entonces yo tengo al Espíritu Santo. Soy lleno de su presencia, soy sellado para la redención. Mi nombre ha sido inscrito en el libro de la vida.
estoy ungido por Dios y tengo entendimiento. Tengo entendimiento para preguntarme y cuestionarme. Bueno, ¿y es que acaso Dios tiene mamá o tiene papá? Dios es Dios, con D mayúscula, porque Él es eterno. Porque a Él nadie lo hizo, nadie lo engendró, nadie lo procreó. Y cuando hablamos de la madre de Jesucristo, estamos hablando de la encarnación de Dios, porque Dios diseñó un plan de salvación en el cual era necesario mandar a un hombre que no tuviese pecado ni mancha, para ser sacrificado en nombre de toda la humanidad. Pero ¿cómo era posible que naciese un hombre de tales características si ninguna madre podía procrear un hijo así? ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando una criatura nace, lleva el código genético de ambos padres. Es la unión del óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre, que forma el cigoto, que forma el huevo, que se desarrolla en un embrión, en un feto, y nace una criatura, y lleva el ADN de ambos progenitores. Entonces Dios diseñó un método en el cual, dice la Biblia, que lo que María iba a concebir era libre de toda injerencia humana. Solamente iba a servir para gestar esa creación divina, esa concepción divina que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendita tú, le dice, entre todas las mujeres. Claro, una mujer que había sido escogida para llevar en su vientre al Salvador del mundo, para ser la nodriza, la madre de crianza del Hijo de Dios. Ah, no, pero es que ella es la madre de Dios. Momento, Dios no tiene mamá. Aquí ya estamos en unas diferencias irreconciliables. Jamás vamos a estar juntos en la creencia de que Jesucristo tiene mamá. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios no tiene mamá, no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno. Y por cuanto Él es eterno, también Él es omnipotente. Y porque Él es omnipotente, usted y yo podemos estar confiados que ante cualquier necesidad, Dios es suficiente para sacarnos adelante. Dios es más que suficiente. Bendito sea su nombre. Entonces, mis amables hermanos, para nosotros, si bien es cierto, hay una hermosa mujer que se llamó María, que fue la madre de Jesús, de la encarnación del Hijo, nunca es la madre de Dios, porque ahora, no sé si usted ha prestado atención, ahora ya se habla de la Inmaculada Concepción de María. Claro, tiene, ¿verdad?, toda lógica. Bueno, si Jesucristo nació siendo libre de pecado, ¿cómo es eso posible si su madre también era un ser humano y como ser humano tenía su sangre contaminada? Ah, es que también María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es la postura ahora del catolicismo. María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo para que entonces ella también pudiese después procrear a su Hijo Jesucristo. Ajá, ¿y quién concibió a María? Y entonces nos vamos hasta el principio, total que Adán y Eva nunca pecaron, pues. No, es que Dios es perfecto. A Dios no se le va ninguna. Fíjese bien cómo es Dios. Él necesitaba un hombre. ¿Por qué tenía que venir en forma de hombre? Porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y había que sacrificar a uno de nosotros, a un ser humano, en nombre de la humanidad entera. Pero ese sacrificio tenía que ser así como el cordero se presentaba, tenía que ser perfecto. Entonces, el cordero perfecto no podía tener su sangre contaminada con el pecado. Nuestro Señor Jesucristo nunca conoció pecado. Dice la Biblia, el que no conoció pecado, a sí mismo se hizo pecado. ¿Por amor a quién? Por amor a usted y por amor a mí. Porque usted y yo sí hemos conocido pecado. Y algunos estamos aquí y nos está llamando el pecadito. Le suena ahí rapidito, lo apaga. ¿Qué hora vas a salir? En algunos casos, no digo en todos. A otros les llaman para ofrecerles un business. El pecado que nos asedia. Las religiones no te limpian de pecado. Pero cuando tú tienes una relación personal con Jesús, siempre vas a seguir siendo humano.
Pero entonces hay una fuerza interior que se llama Espíritu Santo, que te va a dar un second thought, una segunda pensada. Te va a dar una pausa, decir, ¿qué vas a hacer? Y te va a dar, así como ha visto esas películas futuristas donde está el personaje y de repente le retroceden todo el cassette o le adelantan todo el cassette y aparece ya en el futuro o aparece en el pasado. Cada vez que usted va a pecar, Dios le revela toda la consecuencia. Y la muchachita se va a meter con este fulano y este fulano es delincuente, le va a poner a vender droga, le va a pegar un bicho, le va a pegar 3 patadas, va a parar a la cárcel, allá la van a violar como 20. Y entonces, ¡pum!, cae en el presente. Ay, pero es que está bien chulo. Andate, vereca. Así es el pecado. Así es el pecado. Ve el hermanito con su Biblia de la iglesia y por allá, ¿verdad? Hola. Y hay algunos que ese tono, ¿verdad?, le aguada todas las patas, ¿verdad? Y pasan cosas. Entonces, ese instante, ese segundo, ese salto cuántico que Dios le va a dar cuando usted está a punto de cometer un error, aprovéchelo, porque Dios le deja ver las consecuencias. No, yo voy a ir a reclamarle. Se le va a proyectar que el otro le va a salir más bravo, que quizás le va a sacar una pistola, que van a agarrar a balazos, que después va a haber venganza, van a venir a matar a su familia, va a ir a parar a la cárcel, va a terminar huyendo y después, ¡pum!, ¿lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? Fíjese que el pueblo judío, para subsistir el holocausto, tuvo que aguantar la humillación. Si los judíos se les ponen al tiro a los alemanes, no hubiesen judíos ahorita. Cuando usted ve las películas de los campos de concentración, es una cosa terrible. Hay una en la que está el soldado nazi y el judío está raspando el piso, ¿verdad? Y en el soldado se abre el pantalón y empieza a orinarle la cabeza al judío. Y el judío solo se ve en la película, porque tampoco se lo va a tragar. Ay, hermanos, ¿cuántos aquí por menos que yo me levante? Ay, nomás te hacen pedazos. Ay, nomás. Ay, nomás se acabó tu familia, tu futuro. No, aquí la pregunta es porque la humillación del pueblo judío no fue por gusto. La persecución del pueblo judío no fue por gusto. Ellos gritaron a pulmón abierto: crucifíquenlo, suelten a Barrabás, queremos mundo. Pero este es bolo, este es ladrón, queremos chupe, queremos fiesta, eso queremos. Vaya. ¿Y qué hacemos con Jesucristo? Crucifíquenlo. Pero es sangre inocente. Su sangre sea sobre nuestras cabezas, dijeron los judíos, y sobre la de nuestros hijos. Vaya. No, pues. Aquí usted decide, papá. ¿Qué caballito te querés venir? ¿Querés saborear la humillación en este mundo? Un día de esto me contaba un hermano que se dedica a X rubro de negocio y que están siendo muy atacados por las extorsiones. Y se habían reunido ahí, ¿verdad?, los interesados, directivos y independientes y toda la gente involucrada con ese rubro. Se reunieron en un restaurante a hablar qué iban a hacer. Y aparece un hermanito, ¿verdad? Señores, les dijo, yo creo que es momento para que todos doblemos rodillas y nos humillemos delante de Dios. ¡Guau, guau, 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 guau! Dijeron todos. Este bruto, quítate de aquí. Pues, no se sorprenda porque las cosas están como están. Entonces no se admire, porque o nos humillamos delante de Dios, o Dios te va a humillar cuando tus enemigos, tus tribulaciones, tus angustias te hagan trapeado. Esto es así, siempre fue igual en el principio. ¿Dónde está la religión en todo esto? Aquí sale sobrando.
Aquí solo te puede ayudar tu convicción de saber que Dios es uno y que Dios es real. Otra cosa, Jesucristo se encarnó para ser nuestro redentor. La palabra redención significa sacar del hoyo. Sacar del hoyo. ¿Cuál hoyo? El hoyo de condenación en el que estábamos. Los que dice la Escritura, sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Aunque haya dinero, aunque haya esto. Ayer me decía mi hermana, mira, quiero hablar con vos, desayunemos. Y estábamos platicando. Y le han ofrecido del Ministerio de Economía un trabajo donde va a ganar como el triple y que no sé qué. Y entonces le digo, mira, la decisión que tomes, Dios te va a bendecir. Pero la decisión que tomes tiene que ir en función de cómo va a quedar tu pacto con Dios. Porque mientras una empresa o institución te pague más, también prepárate porque te va a quitar el alma. Mientras más ganan, más se le va a exigir. Que en esa empresa me han dado teléfono, sí, pues le van a llamar a la 1, 2, 3 de la madrugada y tiene que contestar. Pues por eso le han dado el teléfono, para tenerlo controlado. Me pagan tal salario, sí, hay que entender. Entonces, ¿cómo queda su trato con Dios? Ya no le va a quedar tiempo para congregarse. Ya no le va a quedar tiempo, va a tener que ir y departir con los impíos. Porque hay personas que piensan que, no, es que como donde yo trabajo, ¿verdad? Me muevo con ciertos personajes y entonces ahí pues uno no se puede jalar. Yo aquí platicaba una vez con un hermano que me decía, no, pues como hacemos negocios con personas de dinero y ellos ponen las botellas y uno ¿qué puede decir? No, pues claro, si ese es el mundo de ellos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo ahí? Sé tu negocio, sé tu trabajo y zafate. Pues. Me van a echar. ¿Quién te dio el trabajo? ¿Dios o el impío? Cristo se encarnó para que tuvieses vida eterna, salvación. Es el único y perfecto sacrificio por el pecado de la humanidad. No hay penitencias. Yo le he contado, un hermanito en Semana Santa, allá en Santa Tecla, estábamos en una casita de oración, y me contaba que él hacía santíos. Y llegaba la gente, y el maestro, gran chichipate. Y él hacía los muñequitos, ¿verdad? Y le decía, don Juanito, hágame, ¿verdad? El santío, ¿verdad? Ajá, vale tanto. Sí, aquí está, póngale usted, inventando 60 colones. Aquí hay 60 colones y aquí hay 20 más para que me lo haga milagroso. Hágamelo milagroso. Le decía don Juanito, no se aflija, que con la pachita que tengo allá atrás guardada, va a ver cómo le va a quedar de poderoso el santillo. Y ese mismo señor dice que queriendo dejar su alcoholismo, hizo una vez penitencias, de esas que suceden en Semana Santa. Y había prometido irse de rodillas hasta Comasagua, de Santa Tecla hasta Comasagua. Y entonces, aparte de eso, usted paga. Si le quiere agregar ignominia, lea la Biblia, y habla de la ignominia. ¿Qué significa la ignominia? Agregarle humillación al sufrimiento. ¿Qué significa la ignominia? Entonces, el Señor iba de rodillas, cree que iba sufriendo. Ve que no. Y aparte de eso, le había pagado a una cantora para que le fuera cantando las letanías, ¿verdad? Había destempladas que lo abulla. Entonces imagínese usted, ¿verdad? La gran zarandeada de irse de rodillas y oyendo a la señora aullar, ¿verdad? Porque hay unas hermanitas que no cantan, no que aullan, ¿me entiendes? Empiezan a cantar y los chuchos allá les agarran. Y le había pagado a otro que también a la par de todo eso le fuera dando con un chilillo. Le fuera dando con un chilillo en todo el viaje. Por eso es que le digo que esa ignominia, le agregan humillación al sufrimiento. Entonces dice que llegó, cumplió la penitencia para dejar de chupar y terminó. Es todo su rumbo, ¿verdad? De la maltratada, de la destemplada de la señora que cantaba y de la zarandeada que le había pegado. Y le digo, mire, aquí cómo me regreso. ¿Verdad? Porque yo, mi penitencia era hasta llegar allá, no era ida y vuelta. Le dijo el hombre, deme 5 pesos y lo llevo a la terminal.
Ay, ni modo, vea, porque todo volado es pagado, ¿me entiendes? Quiere misa cantada, es pagado. Quiere que le mencionen al muerto, es pagado. Quiere que le enciendan la luz allá arriba, es pagado. Todo es pagado. ¿Verdad? Pero nosotros somos los sacapistos, pero va. Entonces, viene y le dice el hombre, deme 5 pesos y lo llevo a la terminal. Váyale. Si quiere, deme 5 más y le sigo dando de aquí para abajo. No, hombre, no friegue, le digo. Sí, ya estuvo. Y dice el hermano que después de esa penitencia agarró avión de 3 meses. Porque no se le quitaba el dolor de las rodillas, hermano. ¿Sabe por qué? Y esta es la diferencia radical de cualquier religión. Ninguna religión salva. Ningún sacrificio que usted o yo hagamos va a comprarnos la vida eterna. Solo hay un sacrificio y solo hay un nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, dice la Biblia. Y es el hermoso nombre de Jesús, que resucitó al tercer día, que está en el corazón del que le ha recibido y que le lleva por esta senda preciosa que se llama cristianismo, la cual no es religión. Aquí no le enseñamos religión. Aquí le enseñamos que un día usted se va a encontrar nuevamente con su Creador. Yo no sé cuántos aquí nos la llevamos de orgullosos, hermano, porque ese día el Señor le va a preguntar: ¿qué hiciste con todo lo que yo te di? Es que era mi pisto, es que era mi negocio, es que era mi mujer. ¿Qué hiciste, le va a decir Dios, con todo lo que yo te di? ¿O no sabéis que ya no sois vuestros, sino de Dios, porque habéis sido comprados con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo? Démele un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor, porque esto... El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros. Predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal. Tabernáculo Bíblico Bautista del Rosario, La Paz.